en periodismo de psicología y salud mental. Bueno, hay una cuestión de fondo que forma parte del eje de la columna de hoy y tiene que ver con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que ya tiene 15 años, por lo menos. Claro, salió en el 2010, correcto. Ajá, sí, bueno, 15 años. Y que aún no tuvo aplicación plena, entiendo, que ha trazado una hoja de ruta, pero que no se ha recorrido todo ese camino, ¿no? Sin embargo, ha sido objetada, observada, impugnada y aparece en medio de ese incumplimiento una reforma. En lugar de plantear el incumplimiento, se plantea una reforma. Es decir, adaptemos la realidad a un nuevo texto y no la realidad a lo que marcó un propósito, ¿sí? Marcó un camino. Correcto tu análisis, Pablo. Es un buen punto de partida. Vos estás presentando la impotencia de la ley y una reforma que va a atacar esa impotencia. Atacar desde el punto de vista del reformador. Uh-huh. La ley de salud mental que está vigente ha sido criticada sumamente, pero así destrozada, porque no facilitaba las internaciones. Pero hagamos la pregunta, ¿qué tipo de internaciones? Porque en el espectro de las patologías mentales, de los sufrimientos mentales, hay varios tipos de posibilidades. La ley vieja, ya puedo decir vieja porque ya tiene ya 15 años, como decís vos, contempla que la internación involuntaria, o sea, cuando el sujeto necesita ser internado, no puede dar su consentimiento porque su lucidez no se lo permite, entonces aparece una internación compulsiva. Pero esta compulsión actualmente está dirigida por un equipo interdisciplinario, compuesto por el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, y entre los tres deciden qué hacer con este paciente y hasta qué punto la situación mental del paciente amerita la internación para cubrir riesgo para sí o para terceros. Eso parecía una figura tranquila, sin disidencias, en el momento en que fue aprobada en el 2010. Pero con el correr de los años, justamente ese punto pasó a ser el talón de Aquiles de la ley que está vigente, la 26.657. Ahora, el diputado por Mendoza de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, propone reformar parcialmente la ley. Hasta cierto punto conserva algún espíritu. Álvaro Martínez, diputado mendocino de La Libertad Avanza, ¿qué especialidad tiene? Él es abogado. Abogado, ajá. Ahora, la ley comenzó a ser debatida, no sé bien por qué, habría que ver si es técnica legislativa o es oportunidad. No comenzó a ser debatida en la Comisión de Salud propiamente de la Cámara de Diputados. Sería de la Nación. La comisión natural, ¿no? No, entró por la Comisión de Familia y Niñez. Bueno, entonces, paralelo a esto, otro diputado, el diputado Martínez, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria, diputado por Santa Fe, propone algo que por ahí puede resultar como una especie de contrabalanceo de toda esta movida que está haciendo su homónimo Martínez. Hay una vieja ley del año 22, del año 14, del 2014. De 2014. Que es la 26.934, ley desconocida. Y es nada más ni nada menos que la República Argentina sancionó esa ley en el 2014 para hacer el abordaje de las adicciones. Es decir, los adictos tienen una ley que protege desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la interdisciplinaridad del tratamiento y desde la perspectiva de
atenderlo en lo posible en instituciones de la comunidad, no tanto en instituciones asilares o en instituciones cerradas. Eso dice la ley, pero esa ley no ha sido reglamentada. Ajá. Todavía, fíjate O sea, vos. tiene 11 años, Y no fue reglamentada. con lo cual eso significa además que no tiene una aplicación plena, ¿no? Plena. Al no haber Entonces, sido reglamentada. ¿qué hace el jefe del bloque de Unión por la Patria, el diputado Martínez? Gerardo Martínez, Gerardo Martínez. santafesino. Santafesino. Quiere que se reglamente esta ley. No sé, a mí me parece muy extemporánea esa reglamentación, porque ahora, si viene cabalgando así a paso agigantado, al galope, la reforma de Álvaro Martínez, esto puede quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque Germán Martínez es el el jefe del bloque de diputados de Unión por la no Patria. Es Gerardo, es Germán. Y Álvaro Martínez es el mendocino. Claro. Entonces ahí va a haber una confusión, pero bueno. No, ahora quedó claro. Claro. ¿Qué pasa con las adicciones? En la ley vigente son consideradas parte de la salud mental y se garantiza su atención integral, justamente por esta ley, Claro. por la ley del 2014. Pero, la reforma propone mantenerla así, pero poniendo el énfasis en abordajes clínicos y comunitarios. Dicho de otra manera, esto es coincidente con el concepto de salud mental, de enfermedad mental que trae la reforma. La ley vigente tiene otro concepto. Esta ley es la ley del 2010, que dice que la definición de salud mental responde a un proceso determinado por factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y se parte de la presunción de la capacidad. El paradigma es la capacidad. El que alega lo contrario tiene que demostrarlo. Antes de que se sancione esta ley, antes del 2010, la capacidad no se presumía. Había que demostrarla. La incapacidad se presumía. Ahora no, se da vuelta El paradigma y ahora la capacidad se presume y la incapacidad hay que demostrarla. ¿Qué pasa con el concepto de salud mental o el concepto de enfermedad mental? Con la reforma del mendocino Martínez. Se la define como un trastorno mental o del comportamiento. Directamente se patologiza el concepto de salud mental. No se lo historiza, no se tienen en cuenta los factores socioeconómicos, los factores culturales, solamente los neuropsicológicos, es decir, los biológicos. Y se enfatiza... Es un retroceso en principio esto. Podría tomarse como un retroceso. Uh-huh. Y se enfatiza el diagnóstico clínico. Actualmente nuestra ley vigente no enfatiza el diagnóstico clínico. Enfatiza la multifactorialidad, lo multifactorial, que está integrado por lo histórico, lo cultural, lo socioeconómico, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen los expertos? Que esta definición de lo multifactorial es una definición muy diluida, muy desdibujada y se presta a la ambigüedad y a la falta de precisión a la hora de hacer un diagnóstico preciso con certeza. Entonces, la reforma instala una definición, establece que es un trastorno mental, que es un problema cognitivo, que es un problema de pérdida del principio de la realidad, digamos. Bueno, ese es un punto. Y en función de eso, se pone en la centralidad de ese diagnóstico a dos personas. A una persona que tutela, que es el juez, y a una persona que da certeza,
que es el psiquiatra. ¿Qué quiero decir? Que para que haya una internación involuntaria, tenemos que tener certeza clínica de que así lo amerita el paciente y que el juez así lo va a tutelar. Pero expliquemos mejor. ¿Qué es que amerite trastorno mental? Bueno, acá viene la gran cuestión. Un ejemplo, a ver. Un ejemplo. Tiene que haber, dice la ley vigente, 2 variables concurrentes. Primera variable, que tiene que haber un daño cierto, una variable, o inminente. Cierto o inminente. Es decir, hay una teoría del daño que tiene que tener 2 posibilidades, nada más que 2. Un daño cierto para él o para tercero, o es inminente, ya va a ocurrir ese daño para tercero o para sí mismo. Ese ha sido otro de los puntos cuestionados. ¿Por qué? Porque no alcanza, dice, es muy ambiguo y entonces a la hora de decidir cómo se tutela, quién diagnostica, hay una especie de difusión, de confusión de la materia que se trata. ¿Cómo quiere zanjar la reforma esa supuesta confusión? Poniendo una palabra que viene de la psicopatología. Tiene que haber un problema mental grave. Ya no daño cierto, ya no daño inminente. Tiene que haber una gravedad y una urgencia. Es decir, que abandonamos una teoría jurídica del peligrosismo, que es lo que consagra la ley actual vigente. Claro. Daño inminente y cierto. Eso es peligrosismo. Y pasamos a una marca más clínica que tiene que tener el diagnóstico de internaciones involuntarias. ¿Qué marca clínica? La marca del grave, de la gravedad y de la urgencia. Gravedad y urgencia. Ahora, en el contexto actual de lo que plantea la ley vigente, antes incluso de que pueda llegar a avanzar esta reforma, habrá que ver qué destino tiene, pero en el contexto actual la gravedad, la urgencia y demás fracasaron como criterio legal a la hora de los casos concretos. Uno de ellos, un caso testigo, el que hablábamos la semana pasada con la asesora, el caso de Lucas Mercado. Claro. El caso de Lucas Mercado, ¿sí? Que murió el 3 de enero de este año. No tomaron en cuenta la gravedad. No se tuvo en cuenta la gravedad y no hubo un abordaje de esa ningún es modo. La crítica. ¿Por qué el Ragone no atiende esta gravedad? Porque toma la teoría del peligrosismo. Si va a producirse daño contra sí mismo o daño a tercero. Ahora, la verdad que acá está faltando en esa evaluación que se flexibilice, que es lo que pide, ¿no?, la asesoría de incapaces a través de la curadora oficial. Se flexibilice el criterio para internación involuntaria, porque Ragone tiene un criterio muy rígido, el criterio de peligrosismo. Y a la vez se debe priorizar el juicio clínico del profesional tratante y no el criterio jurídico. Porque el Ragone no interna porque hace una interpretación dogmática de la ley, rígida. Entonces, la reforma le va a exigir ahora, si esa reforma queda sancionada, le va a exigir 2 cosas. Que flexibilice los criterios de internación, que es lo que le pide la asesora de incapaces. O sea, se revisa la desmanicomialización. No, se revisa el criterio de internación involuntaria de la ley, que es solamente si lo dictamina el equipo interdisciplinario del hospital y un juez. y un juez.
Claro. O sea, es un criterio muy estricto. Son criterios muy selectivos para la internación involuntaria. Además, con el tema de que se abre el espectro de la internación y se traslada dicha obligación de la internación a los otros hospitales. Porque la ley dice que hay que internar, la ley vigente, en hospitales generales. Y como el Ragone es un monovalente, entonces no interna. Claro. Es decir, hay toda una confusión en la aplicación, hay toda una confusión en la derivación, hay toda una cuestión, como yo ya escribí en Opinorte, una cuestión del perro del hortelano. Ni come ni deja comer, ni interna en sus propios, sus propios términos. en su propia institución, ni tampoco la Secretaría de Salud Mental brega para que se interne en los otros hospitales, en los generales, tal cual fija la ley. Es decir, entre los buenistas, esos que dicen, bueno, esto es así, ¿qué vamos a hacer? Y los desangelados de la Secretaría de Salud Mental, que realmente ellos están en otra superficie mental. Sí, en muy abstraído, ¿no? Sí. Se lo ve siempre muy abstraído y Claro. muy abstracto también. Claro, entonces Al funcionario de salud queda mental. boyando. ¿Qué queda boyando? Un cuerpo que necesita contención, que necesita ser escuchado, pero que es sometido, antes de cualquier decisión del efector, para rescatarlo, para lo que se llama el cuidado de esa persona, le dicen, ¿hay riesgo grave o inminente? ¿Hay riesgo grave y cierto? ¿O hay urgencia y hay un síndrome grave? Es decir, es demasiado chequeado el tema. Entonces tiene que pasar por una suerte de cadena de valor. El juez le pone su valor. El equipo interdisciplinario del efector al cual concurre el que tiene sufrimiento mental debe ser chequeado por ese equipo interdisciplinario. Después también tiene que ser chequeado por el equipo interdisciplinario del Poder Judicial. Si se quiere hacer alguna internación vía Asesoría General de Incapaces. O sea, que esto es más difícil que abrir una cuenta corriente en un banco suiza. Internar hoy, vos sabés lo que es Claro. dificilísimo abrir una Claro. cuenta corriente en un banco suizo. Total. Sí. Te miden el aceite, pero por todos lados, ¿eh? Bueno, sí. Entonces, ese es el problema que hay en la actualidad. Hay una anomia, una falta de ley. Ahora, dentro de todo este contexto donde se deja en evidencia el incumplimiento digamos, el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, por lo menos en todos sus términos y propósitos, donde está también la cuestión de una legislación de 2015 referida al tratamiento de las personas con adicciones que no ha sido reglamentada y donde se está planteando una modificación a la Ley de Salud Mental de 2014. Pregunto, dentro de todo esto, ¿cuál es el cuadro? Si es que se pueda saber, si es que hay algún relevamiento de las afecciones relacionadas a la salud mental en los últimos años. Sé que hay un corte en tiempos de pandemias que por razones en las que se marcó mucho a la población en materia de salud mental y dejó secuelas, digamos, a partir de 2020-2021 se han incrementado los casos, las consultas y demás, ¿no? Pero dentro del contexto actual, ¿este debate cómo se inscribe? Este debate se inscribe en un momento muy delicado para las patologías adictivas. Bien. La mayoría, desde el punto de vista estadístico, de las personas con sufrimiento mental, hoy son adictos. Las adicciones son las que han creado el urgencismo, que yo le llamo. Urgente internar
urgente llamar al 911 para contener a este individuo. Pero vos ves que son individuos que terminan tal vez en una locura, pero por efecto de la droga. Los cuadros... Lo que se conoce como brotes psicóticos, pero por causa de la droga. Uh-huh. La mayoría de los cuadros son por adicciones. Arrasa las adicciones. Realmente, no podemos decir que hay una epidemia de psicosis. No podemos decir que hay una epidemia de suicidios. No podemos decir que hay una epidemia de depresivos. Lo que sí podemos asegurar que hay una epidemia de adictos. Hay una epidemia de adicciones. ¿Por qué no lo primero? Porque son estadísticamente los casos menores. Ajá. No tienen incidencia. O en todo caso la adicción es un factor común. Podría ser un factor común. Claro. La adicción es común en tanto y en cuanto es horizontal y transversal. Está en todas las edades, en todas las clases sociales y tiene que ver con una cuestión de época. En cambio, psicóticos siempre hubo. Es cierto. Depresivos siempre hubo, pero no hubo adictos siempre a los niveles que se conocen hoy. Entonces, es un síntoma de época. Es un síntoma contemporáneo, como se dice. La dirigencia política. Vos nombraste 2 diputados, uno del oficialismo, sí, otro de la oposición. Sí. Piensan totalmente distintos sobre el problema. Uh-huh. La Unión por la Patria dice, nos están apurando los adictos. Tienen razón, claro que están apurando. Internaciones, apuran tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces están ya tratando de reglamentar una ley que ellos mismos, los kirchneristas, hicieron. Promulgaron. Recién ahora se han acordado que hay que reglamentarlo. Claro. Y bueno, eso es Martínez de la Unión por la Patria. Y el Martínez de la Libertad Avanza va a la reforma de la ley. Y hay un punto que a mí me ha causado agrado. Vos lo internás actualmente al señor X. Ese señor X lo rehabilitás, lo pones bien, vuelve a la comunidad, me parece perfecto. Pero no se le obliga a la familia, a cuidarlo y hacer cierto seguimiento, hacer, si me permitís, algo técnico, una vigilancia epidemiológica. Uh-huh. La reforma del Martínez libertario uh-huh. le va a exigir a la familia el acompañamiento. Es decir, va a ser obligación por ley acompañar la rehabilitación, el acompañamiento familiar de la rehabilitación de ese adicto, por ejemplo. Ahí cambia. Claro. Ahí ya estamos comprometiendo a la familia. En el caso que la tenga. Que la tenga, obviamente. Rodolfo, muy importante, muy interesante. Estamos hablando temas que le pasa a la gente. La gente que está fuera de la radio le pasa la que está dentro también, la que está dentro también. Muy interesante porque aborda un diagnóstico de la realidad en materia de salud mental, una mirada sobre qué está haciendo la dirigencia política, puntualmente el Congreso Nacional, y también tu análisis como especialista. Así que queda el aporte hecho. Esto después lo vamos a poder recuperar para el caso de nuestros oyentes a través del canal de YouTube de Infinito, ¿sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, hasta el próximo lunes, Paulo. Así pasó la columna de Psicología y Salud Mental a cargo del licenciado Rodolfo Ceballos. 14:38 minutos. Matías Yapura, ¿qué tenemos? ¿Música o podemos ir a la... Mande usted música. Bueno, escuchamos una canción y luego volvemos ya con el anuncio en voz de la mismísima Estela Barnes de Carlotto, anunciando la recuperación del nieto 140.
Dime que me quieres, dime que me amas, dime que soy tuyo